Mi padrastro, Ricardo, metió a escondidas a su hija con todo y familia en mi departamento y, para rematar, aventó mis cosas a la cochera como si fueran costales. Cuando le reclamé, nomás se encogió de hombros y soltó. Ella se merece ese departamento más que tú. Y lo peor es que mi mamá, Marta, se puso de su lado. Así que sí, lo hice y de aquí nos vamos. Me llamo Clara Wilson y tengo 25 años. Desde hace 6 meses estoy viviendo en un departamentito que me asignó la empresa en Tijuana. De esos que cumplen, pero no abrazan. Todo es práctico, blanco, medio frío. Una cama, una mesa, una cocineta que apenas da para calentar algo y ya. No se parece en nada al departamento amplio de 3 recámaras que heredé de mi papá en la Ciudad de México. Ese sí era hogar. Mi papá murió en un accidente de avión apenas un año después de que terminé la universidad. Todavía me acuerdo, perfecto. Un día estaba mandándome mensajes sobre un viaje de trabajo como si nada, y al siguiente su nombre apareció en las noticias. En la lista de pasajeros sentí un golpe en el pecho, como si me hubieran apagado por dentro. Mi papá siempre se preocupó porque yo tuviera estabilidad. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía 13. No fue de gritos ni de pleitos eternos. Fue más bien triste. Se acabó y ya. Él se fue a vivir a su departamento y mi mamá y yo nos quedamos en la casa. Yo lo veía los fines de semana. Por un par de años agarramos un ritmo nuevo, distinto, pero sólido. Por ahí del segundo año del divorcio, mi mamá conoció a Ricardo. Ricardo no era un monstruo de película. No llegaba a gritar ni a romper cosas. Era peor en otro sentido, porque parecía que su presencia era suficiente para ir ocupando el espacio que antes era mío. Estaba ahí, sentado, opinando, decidiendo, como si siempre hubiera pertenecido. No pasó mucho y mi mamá se casó con él. Ricardo se mudó a la casa. Al año siguiente, cuando yo estaba de 15 para 16, tuvieron un hijo, mi medio hermano, Emilio. Y desde ahí la frase más repetida en mi casa se volvió clara. Me echas la mano con Emilio tantito. Tu padrastro y yo vamos a salir. No era cómo te fue en la escuela ni cómo te sientes. Era eso, encargos, favores, la familia nueva que había que sostener. Luego estaba Jessica, la hija de Ricardo de su primer matrimonio. Ella me lleva como 10 años. Cuando mi mamá y Ricardo se juntaron, Jessica ya estaba casada y ya tenía un bebé. Venía seguido con su esposo Marco y con el niño. Y mi mamá se desvivía por ellos como si fueran visita de honor. Había una sonrisa especial, un tono dulce que yo casi nunca escuchaba conmigo. Tenía 17 cuando me cayó el 20 de verdad, de que yo me había vuelto algo así como un mueble en mi propia casa. Fue en una posada familiar de esas reuniones navideñas donde ya todos andan con el intercambio y el a ver cuándo nos vemos. Jessica llegó con Marco y el bebé. Yo venía de la prepa cansada y cuando entré a mi cuarto vi que no era mi cuarto. Mi cama ya no estaba donde siempre. Mis cosas, mis libros, mi ropa, todo estaba amontonado en el cuartito que mi mamá usaba como oficina. Y mi recámara, la de toda la vida, tenía una cuna armada y una maleta abierta sobre mi colcha. Mi mamá estaba en el pasillo evitando mirarme directo a los ojos. Es nada más por estas fechas, me dijo. Con esa voz de no me hagas un problema. Jessica necesita el espacio para la cuna. Yo asentí. No hice escándalo, no lloré ahí mismo. Nomás me tragué el coraje y dije, sí. Pero algo se movió dentro de mí, algo que ya no volvió a acomodarse. Igual cuando cumplí 18, me fui a la universidad. Mi papá pagó todo. Mi mamá y Ricardo no pusieron un peso. Yo casi no regresaba. Iba a lo mucho en el cumpleaños de mi mamá por compromiso. En vacaciones, mi casa real era el departamento de mi papá y mi refugio era mi abuela, Evelia, la mamá de él. Mi abuela se volvió mi roca. Tenía una manera de estar conmigo que no me hacía sentir estorbo. Me escuchaba sin prisa, me daba café, pan y esa calma que solo tienen algunas personas mayores, como si ya hubieran visto todo, y aún así te dejaran espacio para sentir. Cuando mi papá murió, mi abuela y yo nos pegamos más. Yo me mudé de lleno al departamento que él me dejó. Era un departamento amplio, con luz bonita y un olor a aquí vivió alguien que te quiso. Yo intenté reconstruir algo con mi mamá. La visitaba de vez en cuando. Veía a Emilio, que iba creciendo, curioso, inquieto, con ojos brillosos, pero el golpe de realidad seguía. Cada vez que Jessica venía con su familia, mi mamá se encendía de emoción. Ya para entonces, Jessica tenía 2 hijos, y adivinen dónde se quedaban. En mi antiguo cuarto, como si esa historia no existiera, hace 6 meses me dieron una asignación temporal en Tijuana. Era una oportunidad buena para mi carrera, un proyecto fuerte de los que te hacen crecer. Antes de irme, mi mamá me ofreció ayudarme con mi departamento. Podemos rentarlo mientras no estás. Me dijo un día en un café con esa vocecita de plan ya armado. Así te entra un dinerito extra. No, gracias, le contesté firme. No quiero extraños viviendo ahí. Mi mamá apretó los labios como cuando se aguanta una respuesta. Luego asintió.
Bueno, entonces lo cuido. Todavía tengo la copia de la llave que me diste el año pasado. Por cualquier cosa, me fui a Tijuana y la vida en el departamentito de la empresa se volvió solitaria, pero manejable. Trabajo, comida rápida, llamadas con mi abuela. Cada semana hablábamos de todo y de nada, de cómo estaba el clima, de lo que había cocinado, de algún chisme leve del edificio, de cómo iba yo con el proyecto hasta el jueves pasado, ya de noche. Ese día mi abuela sonó distinta. Su voz traía algo apretado, como si le costara decir lo que venía. Clara, me dijo, no soy de andar en chismes, pero doña Margarita Hernández, una señora con la que juego canasta, vive en tu edificio. Me comentó algo que me dejó inquieta. Sentí que el estómago se me hacía nudo. ¿Qué pasó con mi departamento? Hubo un silencio. Y luego mi abuela, despacito, dice que Jessica y su familia se metieron a vivir ahí poco después de que te fuiste, que tu mamá y Ricardo los ayudaron a subir cosas. Se me heló la espalda. Eso no puede ser, dije, aunque por dentro una parte de mí ya lo veía venir. Lo siento, mi niña, me dijo mi abuela. Sentí que tenías que saber. Colgué y de inmediato le marqué a mi mamá. Intenté que mi voz saliera ligera como si nada. Hola, mamá. No más hablaba para ver cómo estás. Oye, ¿todo bien con mi departamento? Sí, sí, contestó demasiado rápido. ¿Todo bien? ¿Y tú? ¿Cómo vas en el trabajo? Bien, dije. Fíjate que una amiga de la universidad necesita dónde quedarse unos días. Le dije que chance y podía usar mi departamento. Va a pasar por la llave contigo. Ahí su respiración se notó. Un silencio chiquito, pero lleno de pánico. Ay, Clara, no creo que sea buena idea, dijo. Tú siempre dijiste que no querías extraños ahí. Se puede dañar algo, y tú eres muy, muy cuidadosa con tus cosas. Mamá, la corté. Ya no me salió suave. Ya sé que Jessica y su familia están viviendo en mi departamento. El silencio fue largo. Ahí me quedó clarísimo. Clara soltó al fin con un suspiro cansado. Sí, es cierto, pero no tenían a dónde ir. Su rentero vendió el edificio. ¿Y con cómo están las rentas? Tú hiciste esto a mis espaldas. La interrumpí. ¿Sabías que yo no quería a nadie ahí? Jessica no es nadie, tronó mi mamá. Es familia. Es la hija de Ricardo. No es mi familia, dije sintiendo que me temblaba la mano con el celular. No seas infantil, Clara. Es temporal. Tú ni estás usando el departamento. Lo quiero fuera hoy, le dije. Y quiero que le des la copia de mi llave a mi abuela. La voz de mi mamá se endureció. Jessica se va a quedar el tiempo que necesite. Tú no lo necesitas ahorita. Es mi departamento. Le solté. A mí me lo dejó mi papá. Ya tengo cosas que hacer, dijo fría y me colgó. Le volví a marcar. No contestó. Busqué el número de Jessica. Mandó directo al buzón. Caminé por mi departamentito en Tijuana como animal enjaulado, 6 meses pagando miles de pesos entre mantenimiento y servicios por un lugar donde ni estaba, para enterarme de que mi propia mamá había metido ahí a la familia de su esposo. Agarré el celular y marqué a mi jefe. Paco, soy Clara. Necesito pedir que me regresen a la oficina de la Ciudad de México. Es una emergencia familiar. Paco no preguntó demasiado. Yo ya me había ganado la confianza. Me dijo que lo revisaba y como a la hora me confirmó, te regreso, arreglo. Y cuando estés lista te veo acá. El vuelo de regreso se me hizo eterno. Cada minuto me apretaba más el coraje. Yo ensayaba conversaciones en la cabeza y ninguna acababa bien. Llegué a la Ciudad de México, agarré mi maleta y pedí un Uber directo a casa de mi abuela en Coyoacán. Cuando abrió la puerta, su cara se iluminó y luego le cambió, porque me vio la expresión clara. No pensé que ibas a venir tan rápido. Me jaló a un abrazo. Olía a café y a ese perfume suave que siempre usa. Me calmó tantito, aunque el coraje seguía ahí, atorado. No podía quedarme allá, le dije. Necesito ver qué hicieron con mi departamento. Primero te hago un té, insistió. Vienes deshecha. Mientras ella andaba en la cocina, yo le avisé a Paco que ya estaba en la ciudad. Luego me senté en la mesa de mi abuela y la vi moverse eficiente, como si el mundo no la tumbara. ¿Has hablado con mi mamá desde que me dijiste?, le pregunté. Mi abuela negó con la cabeza. No, Marta y yo, desde que tu papá se fue, no volvimos a llevarnos bien. Pero ayer pasé por tu edificio porque me quedé con el pendiente después de lo que me dijo doña Margarita. Vi el coche de ellos. Y vi tu coche. Mi coche, dije casi atragantándome con el té. El que dejaste en la cochera de tu mamá, confirmó con cara seria. Estaba estacionado afuera de tu edificio. Lo están usando ahí. Sí. Sentí que se me revolvía el estómago, mi departamento, mis cosas, mi coche, todo como si yo no existiera. Me paré. Voy a ir ahorita. Pedí un Uber y me fui al edificio. Era una construcción vieja remodelada, de esas que antes fueron bodega o taller y ahora tienen departamentos con ladrillo expuesto y ventanales grandes. Yo me enamoré del lugar desde la primera vez que mi papá me lo enseñó. Me dijo, aquí vas a estar bien. Ahora parada afuera me sentía como extraña. Subí al tercer piso. Caminé por el pasillo hasta el 307.
Mi departamento. Respiré hondo y toqué fuerte. Nada. Volví a tocar más fuerte. Juraría que adentro se oyó movimiento como pasos o algo arrastrándose, pero no abrieron. Saqué mis llaves, metí la llave en la chapa, no giró. Intenté otra vez nada. Me quedé helada. Habían cambiado la chapa. No puede ser, dije, más para mí. Y empecé a tocar otra vez. Sé que están ahí. Es mi departamento. Esperé. Nada. Me salí con el coraje subiéndome a la garganta y pedí otro Uber. Ahora rumbo a casa de mi mamá y Ricardo en Ciudad Satélite, Naucalpan. Era hora de tráfico y el camino se sintió eterno. Puro periférico pesado, como si hasta la ciudad me estuviera estirando la paciencia. La casa estaba igual que siempre. Pasto recortado, seto acomodado. El columpio que Ricardo le hizo a Emilio en el patio. Todo perfecto por fuera, como si adentro no se cocinara nada raro. Toqué el timbre con más fuerza de la necesaria. Mi mamá abrió. Su cara pasó de sorpresa a algo duro cuando me vio. Detrás de ella apareció Ricardo con los brazos cruzados. «Clara», dijo mi mamá plana, «¿qué haces aquí?» Ese tono, como si yo fuera visita incómoda, me dejó en shock un segundo. «¿Qué hago aquí?», repetí. «Vivo en esta ciudad y vivo en un departamento que tú regalaste sin mi permiso. Deberías haberte quedado donde estabas», contestó mi mamá. Aquí todo estaba funcionando. Funcionando para quien le solté. Ricardo dio un paso al frente. «Jessica y Marco necesitan ese lugar más que tú», dijo como si fuera lo más lógico del mundo. «Tienen hijos, Clara. Tú eres una sola. Eso no lo vuelve su departamento», le dije. «Es mío. Me lo dejó mi papá. Y tú lo dejaste vacío», se metió mi mamá. Jessica perdió su lugar. «¿Querías que los dejáramos en la calle?» Pudieron preguntarme, contesté, o ayudarles a conseguir otra cosa, o que se quedaran aquí. La cara de Ricardo se puso más pesada. «Aquí no hay espacio. Además, Jessica se merece ese departamento más que tú. Tiene familia que mantener». Sentí que me ardía la cara. «¿Y mi coche?», dije, acordándome de lo que me dijo mi abuela. «El que dejé en tu cochera antes de irme». Ricardo se encogió de hombros. Se lo dimos a Jessica. Su coche se descompuso y necesitaba moverse con los niños. Volté a ver a mi mamá. Busqué algo, un arrepentimiento, una duda, una mínima vergüenza. Nada. Su cara estaba como cerrada. «Tus cosas del departamento están en la cochera», dijo, como si me estuviera dando un favor. «¿Te las puedes llevar de una vez?» «Están estorbando», repetí. Me salió la voz hueca. Como siempre, mi mamá se tensó un poco, pero no dijo nada. «Voy a pedir un flete», dije sacando el celular. Me quedé parada en su entrada sin aceptar su oferta tibia de «pásate tantito». No quería estar ahí. No podía. Cuando llegó la camioneta de mudanza, le indiqué al personal la cochera. Ahí estaban mis cosas, cajas apiladas sin cuidado, mi silla, mi buró, cosas amarradas con mecate, como si hubieran limpiado rápido para despejar. «¿A dónde se lo llevamos, señorita?», me preguntó el encargado. Le di la dirección de mi abuela. Mientras subían mis cosas, llegó Emilio de la escuela. Traía su mochila, el uniforme medio chueco, y cuando me vio, se le iluminó la cara clara. Corrió hacia mí, pero mi mamá lo agarró del brazo. «Entra y haz tarea», le dijo. «Clara está ocupada». A Emilio se le cayó la cara. Me miró como preguntando con los ojos. Luego obedeció y se metió volteando una vez más hacia mí antes de desaparecer. Cuando cargaron la última caja, me volteé con mi mamá. «¿Y qué vas a hacer cuando yo recupere mi departamento?», le pregunté. «Porque lo voy a recuperar. No hagas problemas, Clara», me advirtió bajito. «Jessica no tiene a dónde ir ahorita». «Eso no es mi problema», le contesté. Me subí a la camioneta de mudanza en el asiento del copiloto. Mientras arrancábamos, vi a mi mamá parada en la puerta con esa cara que no dice nada y lo dice todo. En casa de mi abuela descargamos todo en su cochera. El flete me salió en unos pocos miles de pesos y cada caja que bajábamos me dolía como si me estuvieran arrancando otra vez el lugar que era mío. Cuando el personal se fue, mi abuela me rodeó los hombros. «¿Y ahora qué?», me preguntó suave. Yo miré mis cajas, mi vida metida en cartón, las cosas que mi papá me dejó, los recuerdos, todo empacado para que otros se acomodaran. «Mañana veo», le dije. «Ahorita necesito dormir». Esa noche, acostada en el cuarto de visitas de mi abuela, tomé una decisión. Ellos estaban seguros de que yo iba a hacer lo de siempre. Tragarme el coraje, adaptarme, quedarme callada, pero no esta vez. Me levanté temprano, me bañé, desayuné con mi abuela y me senté con la computadora a buscar información. No para ponerme a jugarle a la abogada, sino para entender qué podía hacer sin meterme en un lío más grande. Propiedad, posesión, entrada sin autorización, uso de vehículo. Mi abuela me sirvió café. «¿Cuál es el plan?», me preguntó. «Voy a levantar una denuncia», le dije. «Se metieron a mi departamento sin mi autorización y están usando mi coche». Mi abuela sintió seria.
Llamé para preguntar el procedimiento y me dijeron que lo correcto era acudir a la fiscalía, a una agencia del Ministerio Público, para presentar el caso. También me dijeron algo claro, que un desalojo formal lleva su camino, pero que podían dar acompañamiento para evitar pleitos, para dejar constancia y para que hubiera entrega voluntaria de llaves si la gente accedía. Agarré mi credencial del Instituto Nacional Electoral, copias digitales de las escrituras del departamento y los papeles del coche. Le di un beso a mi abuela y salí. En la fiscalía me atendió un oficial de apellido Martínez. No era de sonrisa fácil, pero tenía ojos amables. Le expliqué todo. Ella fue tomando nota. Si el inmueble está a tu nombre y no hay contrato ni autorización tuya, se documenta como ocupación sin consentimiento, me dijo cuidando las palabras. Y lo del coche usó sin permiso. Vamos a dejarlo asentado. Le enseñé los documentos. Ella revisó, comparó datos. Está claro, dijo. Al final, podemos acompañarte hoy mismo para dar fe de que eres la propietaria, pedir entrega voluntaria de llaves y evitar que esto se ponga feo. Si se niegan, se asienta la negativa y tú sigues el trámite por la vía correspondiente. Va. Sentí por primera vez en días que no estaba sola. Hoy pregunté hoy. Confirmó. Dame una hora para coordinar. Esa hora se me fue entre llamadas y café malo de máquina. Le avisé a mi jefe Paco lo que estaba pasando. Le dije que iba a arreglarlo y que el lunes estaba lista para regresar. Como lo prometió, la oficial Martínez volvió con otro elemento, el oficial Ríos. Me dijeron que nos veríamos afuera de mi edificio. Yo pedí un Uber porque mi coche seguía en manos de Jessica. Nos encontramos ahí y subimos juntos en el elevador al tercer piso. Mi corazón iba como loco. La oficial Martínez tocó la puerta del 3. 0 si es con firmeza. Autoridad, por favor, abran la puerta. Pasaron segundos largos. Se oyó movimiento adentro. Finalmente, una voz de hombre, la de Marco, preguntó detrás de la puerta. ¿Qué pasa? ¿Qué? Abra la puerta, por favor, dijo el oficial Ríos. Serio, la puerta se entreabrió. Marco asomó la cara. Cuando me vio a mí, se le abrieron los ojos. ¿Qué te pasa, Clara? Soltó de mala gana. Abra por completo, indicó la oficial Martínez. Marco abrió, y ahí estaba Jessica en mi sala con un niño cargado y otro asomándose detrás de sus piernas. Mi departamento, mi lugar, estaba lleno de sus cosas. Juguetes por el piso, un sillón que no era mío, cajas, mochilas, ropa colgada y las paredes que antes eran gris suave, ahora estaban pintadas de un amarillo encendido que me pegó en los ojos. Clara, dijo Jessica fría. ¿Pudiste avisar? ¿Avisar para entrar a mi propio departamento? Contesté. Al que te metiste sin mi permiso, la oficial Martínez dio un paso al frente. Señora, dijo Clara, la propietaria está presente y acredita propiedad. Venimos a dar fe y a solicitar la entrega voluntaria del inmueble y de las llaves. Esto está quedando asentado. La cara de Jessica se puso roja. Mi mamá nos dio permiso, dijo, señalándome como si yo fuera la intrusa. No teníamos a dónde ir. Tenemos hijos. El oficial Ríos habló con calma. Entendemos la situación, pero la autorización tiene que venir de la propietaria. Si ustedes se niegan a entregar, se asienta la negativa y el asunto sigue por el conducto legal. Lo más sensato es evitarse problemas y entregar hoy. Marco apretó la mandíbula. Es ridículo, dijo. Llevamos meses aquí. Hasta le metimos arreglos que yo no pedí. Le contesté viendo las paredes amarillas y mi sala convertida en guardería. La oficial Martínez mantuvo el tono firme. Hoy se solicita entrega voluntaria. Pueden llevarse lo esencial ahora. Para el resto se coordina retiro con calma, pero el inmueble se entrega hoy. Estamos. Jessica abrió la boca como si no lo creyera. Y nuestras cosas, reclamó. No nos vamos a ir con las manos vacías. Llévese lo necesario, respondió el oficial Ríos. Ropa, documentos, artículos básicos. Para lo demás, se deja constancia y se acuerda. No se trata de pleito, se trata de ordenar. Jessica empezó a llorar. El niño que cargaba se inquietó. El otro se pegó a su pierna. Tenemos 2 hijos, dijo con voz quebrada mirándome. ¿A dónde quieres que me vaya? ¿Cómo haces esto, Alá? ¿Familia? Ahí se me prendió algo por dentro, pero no fue rabia ciega, fue una claridad dura. Familia. Repetí, tú nunca fuiste mi familia, Jessica. Tú fuiste la persona a la que mi mamá le dio todo lo que a mí me quitó. Mi cuarto, su atención. Y ahora mi departamento y mi coche. Ya estuvo. Jessica lloró más fuerte, como si le hubieran apagado el orgullo. Eres igual de fría que tu papá. Soltó con malicia. Se me heló la cara. No te atrevas a hablar de mi papá, dije bajito, pero tan firme que hasta Marco se quedó quieto un segundo. Agarra tus cosas y deja las llaves de mi coche en la mesa. Marco respiró hondo, como tragándose un pleito. Le puso la mano a Jessica en el hombro. Ya, murmuró. Vámonos con tu papá. Luego vemos qué hacemos. Yo me quedé cerca de la entrada mientras ellos empacaban a toda prisa.
maletas, ropa, juguetes, pañales. Jessica me aventaba miradas cargadas de coraje entre sollozos. Los oficiales se mantuvieron ahí vigilando que no hubiera daños. Como una hora después, ya estaban listos. Jessica pasó junto a mí sin decir palabra. Los niños la siguieron, uno medio lloroso, el otro callado. Marco dejó unas llaves sobre la mesa, con un golpe seco. Le arreglamos una fuga del baño y cambiamos unas cosas, dijo amargado, como buscando cerrar con algo. De nada. No le respondí. No porque me faltaran palabras, sino porque ya no quería darles ni eso. Cuando salieron, la oficial Martínez me preguntó si yo quería que también quedara como asunto aparte lo del coche. Me quedé un segundo pensando, que quede asentado. Sí, dije, pero no quiero que esto se haga más grande, solo quiero mi vida de vuelta. Me dieron unos documentos para firmar, confirmando que se había hecho entrega voluntaria y que la autoridad había dado fe de la situación. Se fueron. Cerré la puerta sola y caminé por mi departamento despacio como si entrara por primera vez. Vi el sillón feo, las cosas cambiadas de lugar, mi cocina revuelta, mi espacio de trabajo convertido en cuarto de niños. Entré al baño y ahí lo vi. En el espejo escrito con labial rojo había 2 palabras grandes. Mala hija. Me quedé viendo mi reflejo detrás. Si esto me hubiera pasado 6 meses antes, tal vez me habría puesto a llorar ahí mismo. Tal vez habría sentido culpa. Pero en ese momento lo que sentí fue algo frío y firme. Agarré una toalla de papel, la mojé y empecé a borrar el labial despacio, sin prisa, como quien limpia una mancha que ya no quiere en su vida. Cuando el espejo quedó limpio, me asomé a la ventana de la sala. Abajo vi a Marco acomodando maletas en un coche que no era el mío. Mi coche estaba estacionado cerca, y por primera vez lo vi como lo que era. Otra prueba de que se pasaron. Los vi irse, y cuando desaparecieron sentí que me quitaban un peso de encima. Los días siguientes fueron un torbellino. Llamé a un cerrajero y cambié chapas. Avisé a la administración del condominio que solo yo podía autorizar entradas y que no se entregara información ni acceso a nadie. Pedí limpieza profunda. Organicé que una mudanza trajera mis cosas de la cochera de mi abuela. Me dolía ver mis muebles fuera de lugar, mis recuerdos movidos como si nada. Lo primero que hice fue pintar. Ese amarillo me gritaba. Me tomé un día entero en regresar las paredes a un gris suave, el mismo que a mí me gustaba. Me subí a una escalera, rodillo en mano, y sentí que cada pasada era recuperar un pedacito de mí. El celular no dejaba de sonar. Mi mamá marcó una y otra vez. Ricardo también. Y luego Jessica. Yo no contesté. No tenía nada que hablar. Solo le contestaba a mi abuela. Se quedaron con tu mamá, me dijo en una llamada. Marta me marcó hecha una furia. Le colgué. Ya no tengo paciencia para eso. Gracias, le dije con el rodillo todavía chorreando pintura. De verdad, gracias. Al tercer día, mientras acomodaba libros en el librero, volvió a sonar mi celular. Era mi mamá. No quería contestar, pero algo en mí. Tal vez por cerrar el círculo, apretó el botón. ¿Qué quieres?, le dije sin rodeos. ¿Cómo pudiste hacerle eso a tu hermana? Me soltó con una voz aguda que no le escuchaba desde hace años. Los dejaste en la calle con niños. Respiré hondo. Puse el libro sobre la mesa. Primero, Jessica no es mi hermana. Segundo, no dejé a nadie en la calle. Están contigo, que es donde debieron estar desde el principio. Pero no pueden quedarse aquí mucho tiempo, dijo mi mamá, y ahí por primera vez se le coló algo de desesperación real. Esta casa no es tan grande para todos. No es mi problema, contesté. Eso lo debiste pensar antes de regalar mi departamento sin preguntarme. Mi mamá chasqueó la lengua como si yo fuera la que no entiende. Eres egoísta, soltó. Jessica necesita ese departamento más que tú. Me quedé callado un segundo esperando que ahí parara. No paró. Además, siguió bajando un poco la voz, como si fuera algo obvio. Tu abuela ya está grande, no va a tardar, y cuando se vaya, tú también vas a heredar su casa. ¿Tú puedes dar tu departamento a Jessica? ¿Te sobra? Sentí que se me apretó la garganta. Eso era. Pregunté bajito. ¿Crees que a mí me sobra? Entonces tú decides repartir lo que es mío. Clara, no exageres, dijo rápido. Estamos hablando de familia. No, mamá, le contesté. Estamos hablando de mi propiedad, la que mi papá me dejó a mí. Y lo que mi abuela haga con su casa es asunto de ella, no tuyo. Hubo una pausa. Y luego mi mamá cambió el tono como si se pusiera una máscara amable. Mira, Clara, chance, nos agarramos en mal momento. ¿Por qué no vienes a cenar hoy? Lo hablamos como adultos. Emilio, te extraña. Eso me llaló por dentro. Emilio, ese niño que me buscaba con los ojos cuando mi mamá lo apartó de mí. Ese niño que no tenía la culpa de nada, pero me enderecé. Lo de hablar era antes de que me quitaran mi casa y mi coche, dije. Y enseguida me corregí para no dejar dudas. Antes de que me quitaran mi departamento y mi coche, ya no hay que hablar. Mi mamá se quedó callada y yo sentí que si no lo decía en ese instante, me iba a regresar al papel de siempre. Ya no quiero que me llames, solté. Y no te acerques a mi departamento, Clara. Se acabó, mamá. Dije y me dolió,
pero lo dije. A Emilio, dile que lo quiero, que cuando sea más grande, si quiere buscarme, aquí voy a estar. Pero tú, Ricardo y Jessica, ya no son mi familia. Colgué antes de que respondiera. Bloqueé su número, bloqueé el de Ricardo, bloqueé el de Jessica y el de Marco. Luego me senté en mi sillón ya recuperado, en mi sala ya limpia. Y lloré. No por ellos, lloré por mí. Por los años que pasé intentando ganarme un lugar donde nunca me lo iba a dar. A la mañana siguiente tocaron mi puerta. Me asomé por la mirilla y me sorprendí. Era Paco, mi jefe. Abrí. Buenos días, dijo con esa sonrisa tranquila que siempre trae. Traigo unos documentos del cambio de sede y la verdad tenía una reunión cerca. Quise pasar a ver si estabas bien. ¿Puedo? Sí, le contesté todavía con cara de no entender por qué estaba ahí. Puse café. Mientras se hacía, Paco caminó por la sala. Está muy bien tu lugar, comentó. Mucho mejor que el cuartito que te dieron allá. Me salió una risa chiquita. Gracias. Era de mi papá. Nos sentamos con café y yo, sin planearlo, le conté todo. El divorcio, el segundo matrimonio de mi mamá, la muerte de mi papá, la herencia. Jessica, el departamento tomado, el coche, la denuncia, la entrega voluntaria, la pintura, el corte. Paco escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, se quedó un segundo pensando. Bueno, dijo al fin, ¿lista para regresar a trabajar? Sí, respondí. Lo necesito. Necesito distraerme, asintió. Perfecto. Empiezas el lunes. Hay un proyecto que te va a quedar. Cuando se fue, le marqué a mi abuela. Vente a cenar hoy, le dije. Te debo una cena decente. Esa noche comimos en mi comedor ya más ordenado. Platicamos y yo le conté lo de la llamada con mi mamá. Corté con ella, le dije con una culpa que me picaba por dentro. A veces siento que eso me hace mala persona. Mi abuela apretó mi mano. Te hace una persona con límites, dijo. Y eso es algo que tu mamá nunca respetó. Tu papá lo entendería. Me quedé mirando mi plato. Me duele por Emilio. Admití. Él va a crecer, dijo mi abuela. Iba a entender. Y si no entiende, también será su decisión. Pero tú no puedes cargar con todo lo que tu mamá decidió hacer. Pasaron los meses. Para cuando llegó el otoño, ya había pasado casi un año desde que me fui a Tijuana y varios meses desde que recuperé mi departamento. Yo me metí al trabajo con todo. Dejé mi departamento como yo lo quería, sin rastros de ellos. Cada fin de semana veía a mi abuela. A veces íbamos por pan, a veces nomás a estar juntas. Me enteré por ella que Jessica y su familia, después de estar unas semanas amontonados con mi mamá y Ricardo, encontraron un departamento en renta. No sentí gusto, sentí alivio, como cuando cierras una puerta y por fin deja de entrar aire frío. Un sábado en la mañana, a inicios de otoño, estaba desayunando en mi cafetería de siempre. Es a donde ya me conocen y no necesito explicar nada. Yo estaba con mi café y un pan viendo el celular. Cuando alguien se sentó frente a mí sin pedir permiso, levanté la vista. Era Emilio. Traía su mochila de un lado, como si viniera rápido de algún lado. Tenía los ojos nerviosos y valientes al mismo tiempo. «Hola, Clara», dijo con cuidado. Me quedé helada. «Emilio, ¿qué haces aquí?» «¿Cómo me encontraste?» Se encogió de hombros. «Mamá dijo una vez que tú venías mucho aquí y he venido cada sábado, como 3 semanas. Lo vi y se me apretó el corazón. Tu mamá sabe que estás aquí», negó con la cabeza. «Cree que estoy en fútbol. Yo iba a regañarlo, lo juro. Iba a decirle que no estaba bien mentir, pero me ganó el calor en el pecho de verlo ahí buscándome. No deberías mentirle», le dije suave. «Pero tú dijiste que cuando yo fuera más grande podía buscarte», respondió y se acomodó la mochila. «Yo ya cumplí 10. Eso es más grande, ¿no?» No pude evitar reírme. «Pues sí», le dije. «Supongo que sí». Le hice una seña a la mesera. «¿Quieres chocolate caliente?» Emilio asintió, aliviado. Nos quedamos ahí. Él me contó de la escuela, de sus amigos, de un maestro que le caía bien, de un partido que habían ganado. Hablaba y hablaba como si hubiera guardado todo para soltarlo conmigo. Y yo, escuchándolo, sentí que algo dentro de mí empezaba a acomodarse. Yo no necesitaba a mi mamá, ni a Ricardo, ni a Jessica, pero tal vez, solo tal vez, si podía seguir siendo la hermana mayor de ese niño de ojos brillosos que a pesar de todo me había buscado. Cuando nos paramos para irnos, Emilio me miró. «¿Serio? ¿Puedo venir el próximo sábado otra vez?» Lo pensé un segundo. No por él, por mí, por el miedo de que algo se rompiera. Pero luego vi su cara y me salió claro. «Sí», le dije. «Aquí voy a estar a la misma hora, en la misma mesa». Emilio sonrió como si le hubieran regalado el mundo. Se fue corriendo a alcanzar su camión, volteando una vez para verme. Yo me quedé ahí un momento con mi café ya frío, pensando en lo que es familia, no la que te toca por obligación. No, la que te exige sin cuidarte,
la que eliges, la que construyes. La mía tal vez era chiquita, mi abuela Evelia, Emilio y yo, pero era real. Y con eso, por primera vez en mucho tiempo, me alcanzaba. Ya.